Aunque el reino está en la Iglesia y en cada corazón de cada creyente verdadero, el reino, se entiende el reino de Dios, no es la Iglesia ni la Iglesia es el reino. Confundir el reino de Dios invisible que está en la Iglesia, así como en cada miembro de ella, con el reino visible llamado reino mesiánico, Hechos capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis 20, que todavía tiene que venir cuando aparezca glorioso el Rey de Reyes, es un más que lamentable error que tendrá consecuencias verdaderas. Hermanos, una cosa que todos estamos de acuerdo es que el diablo es muy tramposo. Todo ello no es cualquier cosa. Todo eso que estamos viendo obedece a una premisa de engaño satánico muy bien pensada. Si los creyentes llegan a aceptar que la Iglesia está ahora estableciendo el reino visible en este mundo y a través de esos nuevos apóstoles y profetas superungidos, está preparando este mundo para que el Señor vuelva y así consumar esta dispensación, entonces todo lo demás va de la mano. Presten atención, por favor. 2 puntos. La guardia está alarmantemente baja y eso se traduce en lo siguiente: casi cualquier manifestación de poder sobrenatural por sistema se le atribuye a Dios. No se plantea duda alguna acerca de que todos los ministros que aparecen en los medios cristianos, conferencias, congresos de avivamiento, plataformas multitudinarias, etc., son de Dios. Toda nueva revelación o visión acompañada de poder deberá ser de Dios. En definitiva, todo se cree, porque si el avivamiento y la reforma mundiales son realidades que el Espíritu Santo a través de la Iglesia está haciendo sin dilación, ¿cómo y por qué esperar algo negativo en el camino? Pero entonces el espíritu de los bereanos, Hechos 17, versículos 10 y 11, queda anulado. Y consecuentemente uno queda a merced del engaño. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día y muchos no despiertan, hermanos. Qué astuto es el diablo. Creyendo así, descartamos la profecía bíblica, que sí ha de ser creída, y no olvidemos que la Biblia es libro profético por excelencia y enseña algo muy diferente a lo de esos falsos maestros. Es totalmente incompatible toda esa falsa teología reemplacista, dominionista, neorreformista, posmilenarista y neoapostólica con la profecía bíblica. Hay que escoger o bien una cosa o bien la otra. No se puede creer una cosa y la otra a la vez. No se puede. Yo prefiero creer lo que la Biblia dice, hermanos. 2. Es imprescindible un gobierno apostólico eclesial, dicen. Para conseguir, entre comillas, sus objetivos de dominio y extensión del reino, han llegado a la conclusión de que es necesario levantar un gobierno eclesial que jamás la Iglesia de Jesucristo ha conocido antes, que estructure y vertebre un nuevo orden mundial en lo espiritual en vez de un orden religioso. Es decir, algo muy diferente a lo que ha sido la Iglesia tal y como la conocemos. Vean la cita en el escrito, por favor, en el artículo escrito. En la sección de visión y las declaraciones de la misión de la red de Randy Clark, se prioriza, cito, el levantar puentes para establecer relaciones con líderes apostólicos y otros líderes fuertes en nuestra nación y en las naciones. Fin de la cita. Ahora, démonos cuenta que la estructura de gobierno que se pretende levantar es a base de líderes fuertes, es decir, hombres con carácter y sentido del mando, pero que sepan estar sujetos a sus líderes apostólicos. Al tiempo sería preciso que la mayoría de las iglesias y ministerios existentes dejen de pertenecer a una denominación u organización religiosa estructurada de ese modo. Dicen que esto último ya quedó obsoleto. Creen firmemente que eso terminará algún día, cito, cuando la revelación llegue otra vez a la Iglesia. Así pues, para los que suscriben esas palabras, la revelación se fue y ha de volver porque no ha llegado todavía del todo a la Iglesia. Con todo ello, se están refiriendo a la revelación de lo apostólico. Yo le llamaría de lo apostolítico. Así que enseñan que es menester un proceso gradual hasta que haya una comprensión generalizada de esa, entre comillas, revelación apostólica.
Y en este sentido dice Ronnie Chávez, cito, en este proceso de la reforma eclesiástica tenemos que tener paciencia, pues al final del mismo muchos habrán permitido al Espíritu Santo hacer el cambio. Nos ha quedado claro, hermanos, que toda esta estructura es de tipo piramidal, contraria al planteamiento y enseñanza de Cristo. Poner al Espíritu Santo aquí por el medio es una gran blasfemia, por cierto. Pero Ronnie Chávez enfáticamente advierte de los supuestos tremendos peligros de no contar con la suficiente estructura apostólica. Cito a Chávez de nuevo. En la medida en que se debilita la estructura apostólica en una nación, entre comillas, entre paréntesis, en la Iglesia, el gobierno de las tinieblas se fortalece. Cuando la Iglesia pierde la autoridad apostólica, se hace vulnerable al ataque de Satanás. Fin de la cita. Lógicamente, cuando hablamos de estructura apostólica, estamos hablando de la estructura apostólica que enseña Ronnie Chávez y algunos más. Esta es una de esas veces cuando el diablo se le pone innecesariamente de protagonista en el argumento eclesial, por otra parte. Vamos por partes. ¿De qué autoridad apostólica, como digo, está Ronnie Chávez hablando? Obviamente no se está refiriendo al ministerio de aquellos benditos apóstoles, ni a la doctrina apostólica, es decir, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sino a otra cosa. Él mismo responde a esa pregunta, diciendo que se trata de una nueva, cito, estructura apostólica que debe ser levantada en las naciones para que a través de la misma los pastores y líderes sean enseñados a orar como conviene para atar poderes demoníacos. Es necesario establecer el orden apostólico para desplazar y anular el gobierno de Satán. Fin de la cita. Bien, colocándonos el susto en el cuerpo acerca del gobierno de Satanás, para ello nos quiere hacer comprender la necesidad de estructurar jerárquicamente la Iglesia y muchos todavía no se han dado cuenta del asunto. ¿Cuándo y dónde dijo Jesucristo que su Iglesia debía ser jerarquizada estructuralmente, cuando en realidad dijo todo lo contrario? Véase Mateo 20, del 25 al 28. ¿No se dan cuenta los postulantes de esta doctrina de hombres que todo ello no es más que un asunto de control? Seguimos. Punto 3. ¿Lo denominacional está resistiendo al Espíritu Santo? Bueno, Ronnie Chávez asegura que, cito textualmente, las estructuras religiosas impidan que surja el modelo divino. Él pone entre paréntesis apostólico. Y sigue diciendo la respuesta divina para traer un cambio en el orden y gobierno de la Iglesia. Fin de la cita. Bueno, ¿a qué se está refiriendo por estructuras religiosas en sí? Pues no lo sabemos porque no lo dice claramente, pero por el contexto de su disertación el asunto debía referirse en cuanto a lo denominacional o conciliar. Chávez deliberadamente declara que el modelo divino es lo apostólico necesario según él para traer un supuesto, cito, cambio en el orden y gobierno de la Iglesia. Así que, contradiciendo la profecía bíblica, da por hecho que eso es así, pero aún se atreve a mucho más cuando dice, cito, la estructura apostólica que el Espíritu Santo restaura en el cuerpo de Cristo ha incomodado ya a la estructura pastoral y denominacional de muchos lugares, lamentablemente. Fin de la cita. Así que, dando por hecho de que el bendito Espíritu Santo está haciendo algo que en realidad no está haciendo, porque contradice la profecía bíblica, todavía va más lejos. Fíjense con qué sutilidad está culpando a la estructura pastoral y denominacional allí donde se halle, de oponerse a esa supuesta obra del Espíritu. Hermanos, esto es grave. Y dice así en el punto número 6 de su estudio, llamado El gobierno apostólico anulará el gobierno de Satanás. Cito, Babilonia, que representa a los falsos sistemas religiosos de los hombres, odia a los apóstoles y los persigue a muerte. Los apóstoles son los enemigos de Babilonia y su mensaje perturba y confronta la religiosidad de la Iglesia. Fin de la cita. Qué terrible, hermanos, qué terrible, qué manipulación. No es difícil entender lo que entre líneas está diciendo. Identifica en parte a Babilonia con la religiosidad de la Iglesia, como él la llama, es decir, sin ambajes, con los que no estamos de acuerdo con su estructura apostólica. Algunos otros de estos maestros del apostólico, entre comillas, se permiten juzgar los motivos de los que no creen lo que ellos enseñan como verdad revelada.
Dicen que esas denominaciones o concilios a los cuales pertenecen las diferentes congregaciones o iglesias, cito, la mayoría están basadas en el temor a perder el control. Fin de la cita. Añaden diciendo que la mayoría de los motivos por los cuales se toma esta postura religiosa es por temor a perder el control, temor a perder el poder, temor a salir del orden establecido o temor al error, en algunas ocasiones con deseos muy sinceros, sin embargo no deja de ser temor. Eso es lo que dicen textualmente. Bueno, diríamos que aunque eso pudiera siempre ocurrir en algún caso concreto, eso siempre las cosas ocurren, no es lícito decir que la mayoría de las denominaciones o concilios están basados en el temor. Eso es una